entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Bueno, respecto de la palabra que escuché ayer, sábado 20 de agosto del año 2022, maravillosa, maravillosa la enseñanza, una riqueza impresionante, impresionante de enseñanza. Y me voy a centrar para hacer una pregunta respecto de la conclusión que mató al Señor Jesús, o sea, a la demostración y a la evidencia de la divinidad en un hombre, y que era la religión, ese espíritu religioso. Me voy a centrar ahí, hermano Alfredo, para hacerle una pregunta que tiene como varias ramificaciones y quisiera pedirle si me pudiera contestar con las ramificaciones para poderlo entender completo. Ese espíritu religioso, yo tengo que ver primeramente la obra en mí y hacer las cosas en mí. Ese espíritu religioso que tengo yo y que no quiero, que eso, lo mismo que fue, es lo mismo que será. No quiero que ese espíritu religioso que puedo tener yo vaya en algún momento a procurar quitarle la vida a ese Cristo maravilloso que está en mí. Entonces, ese espíritu religioso, ¿cómo lo termino? Se exorciza, se vence, se merma, se expulsa, se mata. ¿Cómo lo termino? ¿Cómo lo saco de mí? ¿Cuál es el fin de ese espíritu religioso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo mido que lo esté haciendo? ¿Y cuál es la prueba de cuando yo pueda probar y decir efectivamente terminé eso en mí? Pensar que los espíritus salen con exorcismos, ese es un espíritu religioso. Ay, ay. Pero yo tomo atenta nota para saber qué hay Sí, que hacer, porque las religiones arreglan todo, o sea, podrían conducir, si tuvieran un ápice de verdad, pasarían una persona de las tinieblas a la luz, de la imperfección a la perfección, de la carne a la cristificación en una noche, porque pues esos exorcistas ambulantes que se dicen apóstoles o profetas o pastores o cosas similares, hacen sus rezos, sus conjuros, sus imposiciones de manos y echan afuera todos los espíritus que tienen a la persona en la imperfección. ¿Cuál es tu problema? No, el mío es la pereza. Espíritu de pereza en el nombre de Jesús, ¡fuera! Entonces, pues ya la persona quedó sin pereza, sin tener que hacer esfuerzo, sin tener que pasar por el camino de la disciplina. Eso es fantástico. Entonces, ¿cuál es su problema? No, el mío es la envidia, la lujuria, la gula, y te exorcizan y ya quedas listo. Pero lo que pasa es que tú vuelves a ver esas personas y son las mismas, son como Jesucristo, las mismas, ayer, hoy, por los siglos, no cambian nada. Siempre necesitan al exorcista que le esté sacando la pereza, la gula, la lujuria, la envidia, todo. O sea, son malos espíritus que, como el yo-yo, salen y regresan. Y realmente es el yo-yo, es el yo el que tienen que trabajar y enfrentar, y eso no sale con exorcismos. Eso, el remedio es sencillo, es llevarlo al final. Las palabras que usa la escritura ponen nerviosa a la gente, que es, por ejemplo, la cruz o hacer morir. Entonces,
Entonces, yo prefiero utilizar algunos ejemplos que quieran decir lo mismo para no cambiar, como prender la luz en una habitación que está a oscuras. Entonces, ¿cómo se sacan las tinieblas? Por medio de guerra espiritual, dicen los del espíritu religioso. Los del espíritu religioso tienen todos los demonios juntos más uno. ¿Cuál es el uno? El de que piensan que así se hace La la, limpieza. la, la lucha, digamos, la guerra espiritual, la batalla espiritual, están en guerra espiritual. Entonces tienen todos los demonios más ese, el religioso, que es el más bravo de todos. Bueno, eso no es de decir en el nombre de Jesús nada. Se prende la luz y las tinieblas salen. ¿A dónde salen? Hay que reprenderlas, hay que atarlas, hay que arrojarlas al abismo seco, que es lo que dicen los exorcistas ambulantes. No, esos son unos espectáculos grotescos. Nadie cae al piso, nadie echa espuma por la boca. ¿No? O sea, alguien no sabe algo hasta que lo sabe. Cuando lo sabe, pues ya no lo puede dejar de saber. Un niño cree que el niño Dios trae regalos en la madrugada del 25 de diciembre y que cuando se despierte va a tener los regalos ahí alrededor de la cama. Y mientras es niño puede creer que en el niño Dios o en los ángeles. Bueno, ya ahora con la cultura americana, Santa Claus, Papá Noel, pero esa creencia llega hasta una mañana en que descubre que el niño Dios o Santa Claus es su papá en calzoncillos. Entonces, cuando ya vio a su papá poniendo los regalos, ya nunca más va a tener esa creencia. O sea, el conocimiento te aparta de la esclavitud del mito. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú estás atada a la mitología de la religión hasta que viene la revelación a tu vida. Cuando viene la luz, ya, digamos que es, bueno, ese fue el exorcismo. Te veo con la misma cara con la que empezamos, entonces me preocupa. Quiere decir que es como si no hubiera dicho nada. No, sí entiendo, pero me gustaría, voy a reflexionarlo y si vuelvo a tener alguna pregunta respecto a la reflexión, entonces te la volvería a hacer, porque yo necesito reflexionar en la enseñanza que me das, porque siempre en la enseñanza está la respuesta de todas las cosas. Yo la veo a veces ahí mismo, a veces me demoro unos días, a veces unos meses y me he dado cuenta que a veces unos años. Entonces, seguro que ya la entendí, ahora necesito como reflexionar en ella, pero pues ya me la diste, ya la tengo, ya la entiendo la manera básica, pero quiero entenderla, desmenuzarla, poder medir y no quiero encontrar nada de religiosidad en mí porque no quiero atentar contra la vida de Dios en mí. O sea, y las cosas, la enseñanza viene siempre porque la vamos a necesitar. Nunca viene una enseñanza que no vayamos a poner por obra en algún momento. Entonces mal podría yo pasar por alto y decir, bueno, ligeramente, no, yo debo profundizar en esto y máxime sabiendo cuáles son mis características fundamentales. Entonces, hermano, gracias. Quisiera decir algo más, no sé si es viable, respecto de los testimonios que se estaban hablando ahorita, que estaba hablando el hermano Alex Carrillo. Se hizo referencia a un testimonio inicial y él nos cuenta otro testimonio maravilloso que le pasó con la mano, pero quizás los demás no conocen el testimonio inicial.
A mí sí me gustaría que se compartiera ese testimonio porque son cosas grandes. Todos hemos recibido cosas grandes, maravillosas. Yo estoy viva por intervención del hermano Alfredo. Tengo un hijo y está vivo por intervención del Señor por medio del hermano Alfredo. Y son cosas grandes. Yo, por ejemplo, iba un día en un vehículo, estoy entrando a Bogotá en un carro pequeño, un Corsa de 2 puertas, y son las 2:30, 3 de la mañana y vengo rápido entrando porque vengo muy cansada manejando desde el llano para acá. Esta vez domingo, madrugada de lunes, y yo tengo que estar en el tribunal, que trabajaba en el tribunal y tengo que estar allá a las 8 de la mañana y vengo entrando y es la madrugada, entonces vengo muy cansada y vengo lo más rápido que me da el carro y de pronto entra una llamada del hermano Alfredo a esa hora cuando yo vengo manejando, entonces yo cojo el teléfono mientras sigo manejando y él me dice: Elisa, no importa lo que se te atraviese, no vayas a frenar y sigue derecho. O sea, no voltees el timón. Y se me cayó el celular en ese momento de la oreja y yo voy muy rápido y en el momento en el que se me cae el celular yo veo adelante como una reunión de perros. Es una vaina rarísima y uno de los perros que estaba enfrente volteó y me miró así como con esa forma que estoy haciendo y el perro tenía unos ojos verdes horribles como fosforescentes y el perro se me lanza como si fuera una pantera encima del carro, pero el hermano Alfredo me acababa de decir eso hace, digamos, 2 segundos, entonces yo no volteé el timón, sino que yo seguí hacia adelante con el perro que venía, porque mi reacción normal hubiese sido girar el timón para evadir que el perro se había tirado, pero yo seguí derecho y en ese momento pasa un bus gigante al lado del carro mío que era muy pequeño y me hace mover el carro así. Era un bus que venía rapidísimo, grandísimo, se veía como de buses azules, no sé si el bus azul era Copetrán o era la flota que sea azul con blanco, y entonces ¿Viste a Nemesio? ¿Viste a Nemesio en la ventana? Entonces, si yo hubiese movido el timón para evadir que el perro se me tiró, a mí me hubiera aplastado ese bus que venía, porque mi carro era muy pequeño y ese bus era muy grande. Entonces, pues eso es una cosa muy impresionante, una de tantas cosas impresionantes del poder de Dios en mi vida, que han sido regalos que han venido por medio del hermano Alfredo, como cuando me desahuciaron a mi hijo, el director de infectología de la Clínica Santa Fe, y yo le dije, por favor, pásemelo por escrito, porque el hermano Alfredo fue el que me dijo, cuando yo tenía a mi hijo hospitalizado, me dijo, ¿y qué dicen los médicos? Le dije, no saben qué es. ¿No? ¿Pero qué dicen los médicos? Le dije, no saben qué es. Y volvía, ¿pero qué dicen después de los exámenes? No saben qué es. Y entonces me dijo, bueno, le pregunté al Señor y me dijo que lo que tu hijo tiene se llama leptospirosis. Hoy me sé la palabra, en ese momento tuve que anotarla, y porque era un término muy desconocido para mí. Y me dijo, y entonces te van a decir que tu hijo va a morir, pero confía que el Señor se va a glorificar en esto. Entonces, efectivamente, le mandé a hacer la prueba de leptospirosis, se burlaron de mí en la clínica donde estaba. ¿Quién le dijo que es leptospirosis? Y yo le dije, mi pastor. Eso. Entonces, efectivamente salió que Esteban tenía leptospirosis, y esa es una enfermedad que la medía la Secretaría de Salud en aquella época y tenía el nivel más alto, como decir, de infección, no sé si sea una infección, tenía ese nivel más alto al que habían tenido las demás personas, digamos, con esa enfermedad. Eso se mide en 1 punto algo, era algo así. Entonces, cuando yo voy al director de infectología, él me dice que como eso se descubre cuando ya está avanzado, que es una enfermedad que tiene un momento en el que se mejora la persona, pero que viene luego la recaída y que va a atacar todos los órganos vitales y que no hay nada que hacer. Entonces, que tenga claro que mi hijo se va a morir. Pero el hermano Alfredo me había dicho eso a mí y efectivamente mi hijo está vivo al día de hoy. Entonces, son cosas como las que decía mi hermana Nora, que marcan la vida de uno, la intervención del amor de Dios y la misericordia de Dios en mi vida por medio del hermano Alfredo. Es algo que ha marcado mi existencia, pues estoy viva y tengo un hijo gracias a que el Señor ha intervenido. Entonces, asimismo, el testimonio de Alex, porque el testimonio de la mano es algo grandioso, de cómo estaba el hermano presente cuidándonos en todo momento, pero también hay un testimonio gigantesco detrás de eso que lo damos por sentado, pero por si alguien no lo conoce, también sería bueno que lo conocieran, así como el testimonio de Sandra Villabona, que también es un testimonio impresionante de lo que es hacer gestión en el reino de los cielos. Yo lo llamo así,
porque yo lo interpreto así. Yo hago gestión en este mundo terrenal y no sé hacer gestión en el plano celestial. Y el hermano Alfredo hace gestión por todos nosotros, por ese amor que nos tiene el Señor desde siempre, y esto es una obra que es impresionante. Ser tan amados, tan cuidados, tan enseñados, es una cosa que es impresionante. Entonces quería resaltarlo porque son cosas muy grandes, son cosas impresionantemente grandes, y no testimonios pequeños o sencillos, sino cosas que no solamente nos tienen vivos hoy, sino que marcaron nuestro corazón y hacen de nosotros lo que somos, el poder que tenemos y la fuerza que tenemos para cambiar cualquier circunstancia, para poder honrar al Señor. Eso quería decir, hermano. Gracias. Bueno, pues en ese orden de ideas que se nos sale un poquito del programa, entonces, pues invitamos a Alexito Carrillo para que nos cuente por qué hace 2 años se podía cortar la mano con un cuchillo porque tenía vida desde 8 años atrás, cuando le pasó lo que le pasó. Sí, como dice Lisa, para nosotros es sabido, pero estamos hablando, este programa va a salir al aire, entonces quizás pues miles de personas no lo sepan, otras miles sí. Entonces hablemosle a los que no. Versión corta, por favor. Gracias, señor, y muchísimas gracias a Elisita por ese espacio que nos abrió ahí. Es que eso es lo que parte la vida y realmente le saca pues lágrimas a uno, es que tú no eres de palabras, sino de acciones, de que tus palabras son acciones. Versión Entonces, corta, por favor. bueno, ay, señor, difícil. El 20 de agosto del año 2012, yo me dirigía a encontrarme con mi papá en mi moto. Me acostumbraba a andar a altas velocidades, pero ese día iba muy despacio y me arrolló una buceta, pues me pasó por encima, versión corta, me pasó por encima, arco costal izquierdo roto por todo lado, 10 fracturas, pulmón perforado en 3 partes, el vaso fracturado, columna que pues completamente inmóvil. Eh, mm, Fui llevado, o sea, desde el principio fue una intervención del Señor impresionante, porque iba para un hospital donde pues se muere todo el mundo, hospital de Engativá, no había cupo, luego para otra clínica donde se muere todo el mundo, clínica Partenón, nada, y extraordinariamente clínica Shayo, que es una de las mejores clínicas de Bogotá. Incluso una de las frases de los médicos es: la diferencia entre la vida y la muerte es la clínica. Y en ese tiempo tú estabas trayendo una palabra de que la nueva iglesia era una clínica donde todos podían entrar y todos iban a ser. Entonces, el punto, llego a la clínica ya pues sin signos vitales, entro a reanimación. No sabían qué era al principio porque había una hemorragia tremendísima y bueno, descubrieron que era el vaso, y mientras me entraban, yo pues viví la experiencia de que tú entraste en mi cuerpo, o sea, yo lo viví, lo viví, y empezaste a hacer pues lo que hiciste, y el resumen es que cuando empezaste a mover las manos en una parte de abajo, así en forma de círculos, salió una luz, y yo ni siquiera sabía qué era lo que tenía. Al otro día, pues, cuando ya estoy consciente, los médicos dicen que se hizo una esplenectomía, o sea, me extirparon el vaso, y más adelante hacen una tomografía, y ahí en la historia clínica reposa vaso sorpresa, ¿sí? Un vaso que no existía porque fue extirpado, y luego aparece un vaso. O sea, es una cosa impresionante. La recuperación fue extraordinaria, y pues
Dicen que una persona, los médicos, que una persona que pierde el 50% de su sangre ya deja este mundo. Yo perdí más y, heme aquí, y heme aquí por tu intervención tan poderosa y pues, hermano, no solo en eso, sino yo lo sé, tú lo sabes, Dios lo sabe, en todas las cosas en mi vida has estado ahí, en Bueno, todas. ese era el testimonio al cual hacía referencia la hermana Elisa, que es un milagro de regeneración. Al hermano le estirparon el vaso y después de que se lo estirpan, vuelve y le aparece nuevo en su organismo. Entonces tiene un vaso en un frasquito y un vaso nuevo en su organismo funcionando. Ese es el resumen, esa es la versión corta. Gracias, Alecito. Nuestro derrotero es encontrar a Cristo en todo, ¿sí? En nuestra vida, en la escritura, en todo cuanto hagamos y en todo en cuanto vivamos. Para darle contexto a mi pregunta, voy a tomar un ejemplo de una sección de entretenimiento que hubo hace muchos años en un periódico que se llama El Espectador aquí en Colombia y se llamaba ¿Dónde está Javier? ¿Sí? Entonces, la dinámica consistía en que montaban un plano donde habían muchísimas personas muy parecidas. Y ahí ponían a Javier y nos mostraban cómo era Javier. Yo no tenía que buscarlo y encontrarlo y era pues muy complicado porque todos se parecían mucho. Ayer nombraste Isaías 53 en la... Y hay una parte en la que dice del siervo de Dios. Voy a leer el versículo 14 del capítulo 52. Y como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Entonces, en lo que nos mostrabas ayer, pues la religión Desfiguró. Aquí desfiguró completamente y por supuesto que en la oración fue una cosa muy difícil. O sea, una oración tuya hace 8 días, cada vez que escuchaba la reunión, quedaba tendido de rodillas, ¿sí? Y ayer no pude. Entonces, ¿qué características tiene ese Cristo? ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Qué tengo que ver? Porque tengo que ir nuevamente a los rudimentos. Todo se desbarató con todo lo que estás trayendo. Alguien dijo muchísimo tiempo antes que yo les hablara a ustedes que Dios tiene el rostro del que lo encuentra. Entonces, no seré yo el que le diga a nadie cuáles son las características, cuáles son las improntas, cuál es su huella dactilar, cuál es su... Nada, no me corresponde a mí, te corresponde a ti mostrármelo. La parte mía es solamente evidenciar el Cristo que a tantos bendice y a muchos estremece y hace chirriar los dientes. Pues normal. Entonces, si no voy a clonar el mío en tu vida, Alex, ni en la vida de ninguno de mis amigos, sino que sea el resultado de su propia experiencia, de su propio viaje, su camino de su peregrinación por el desierto hasta cruzar el Jordán de tu corazón y entrar en la buena tierra. No, yo te voy a decir, pues es así, ya está. No. Es el contrario. Tú me lo evidencias. Y vamos a ver un Cristo que habla
con, con el tono de voz de varón, con tono de voz de mujer, un Cristo que tiene un rostro con cabello largo, con cabello corto, que se maquilla, que no se maquilla, con bigote, con barba, afeitado. O sea, hay una pluralidad, no una uniformidad. Lo único que puedo decirte es, si quieres alguna pista, es nada de lo que te hayan dicho, ni nada de lo que te hayan presentado. Eso sí, claro. No estamos hablando del personaje histórico de un judío llamado Jesús de Nazaret. No, estamos hablando del Cristo. O sea, estamos hablando de algo que es el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. No hay un misterio de Jesús, ¿no? Jesús alcanza esto o manifiesta eso y te corresponde a ti y a mí manifestar Cristo. Con diferencia de edad, de peso, de raza, de nacionalidad, ninguna identidad respecto a imagen. Por eso nos dice, no te hagas imagen de lo que hay en los cielos de tu corazón. Y no voy a contribuir yo a hacerte ya una talla o una fundición o un dibujo para que tú lo adores. No, eso le corresponde a los hechiceros y brujos y encantadores y adivinos y charlatanes de las cortes de Faraón. Lo mío es desenmascarar. Entonces ahí lo tienes. Pues con esto que estás diciendo, me viene a la mente como lo que una vez dijiste, o sea, se trata es de el estilo de vida que estamos construyendo a través de la palabra, así en cada rostro como el nuestro. O sea, esa es como la diferencia completamente marcada. No sé qué te venga a la mente, pero pues como eso no es una pregunta, no tengo nada que decir. No. Sí, señor. No tiene nada que ver con imágenes ni nada parecido. Súper claro, ahí, de ahí se puede partir. Sí, claro. Es solamente esa es la piedra sobre la cual vas a construir. Mientras tanto, pues, ¿qué estamos dejando de lado? Dejamos de lado todo lo que no sea perfecto, todo lo que es en parte, que hemos conocido en parte, que conocemos en parte, que profetizamos en parte, que experimentamos en parte. ¿Quiere decir que alguna parte fue mala? No, nunca hemos dicho eso, sino que vamos a la totalidad. Y si tomamos una foto de Alex Carrillo cuando tiene 2 años y la comparamos con una de ahora, no tiene nada. Nada parecido. No. Sí, Pero señor. si vamos al ADN, sí, pero el ADN no sale en la foto. Claro. Entonces, como el tema era una descripción o la imagen, entonces, por eso empecé diciéndote, Dios tiene el rostro del que lo descubre.
O sea, vas a tener la identidad, vas a encontrarte en Él, vas a hallarte en Él va a ser revelado en ti. Eso es lo que nos escribe el apóstol Pablo y ese es el testimonio que he venido dando durante tanto tiempo de mi vida. Que a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Así dice el texto, no dice revelármelo a mí, sino Sí. en mí. Eso es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Una sílaba. Sí, señor. Muchas gracias, señor.